Para hablarnos de las apariciones marianas de este día, del Día de la Asunción de la Virgen, pues tenemos a Rodrigo Restrepo Ángel. Tengo aquí, repito otra vez, su libro El Retorno de la Diosa. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Buenas noches a todos, sí, muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Oye, para la gente que no conozca tu libro, ¿qué investigación y qué vivencias es lo que tú plasmas en El Retorno de la Diosa de Ediciones Intermedio? Bueno, el libro surge de una experiencia que tuve muy fuerte, una aparición en Brasil, en el estado de Minas Gerais. Eso fue en el 2014, hace relativamente poco tiempo. Presencié una aparición típica ante un vidente, y pues fue una experiencia tan fuerte, tan intensa, que me marcó mucho, ¿no? Y bueno, como periodista, como académico, empecé a investigar el tema de las apariciones marianas, pero también el tema cómo estaba relacionado esto con el fenómeno de la diosa madre de los pueblos antiguos, con toda esta teoría de Gaia, ¿no? De que todos estamos interconectados, y pues encontré muchas conexiones. Creo que el mensaje de la Virgen tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que estamos conectados. Es lo que comentábamos quizás al principio del programa. O sea, obviamente las apariciones marianas tienen un contexto dentro del cristianismo, además del catolicismo, dentro del cristianismo, porque se repiten en otras religiones cristianas, como por ejemplo el caso de los coptos en Egipto, pero sería un fenómeno incluso muy anterior, igual que hablar de Dios es algo muy anterior al nacimiento de Cristo. Sí, correcto. Hay mucha evidencia, mucha evidencia de que los pueblos neolíticos, estamos hablando de 2000, 3000, 4000 años antes de Cristo, le rendían, tenían un culto. Todos los pueblos neolíticos, todos esos pueblos primitivos, le rendían culto a una gran diosa madre, ¿no? Hay muchas cuevas con inscripciones, muchas estatuas de unas figuras gordas, de mujeres gordas. Hay incluso testimonios, ¿no? Del siglo II después de Cristo. Ahí traje uno, lo podemos ver un poco más adelante. El fenómeno se presenta también en el budismo tibetano, en el Tíbet. En el Tíbet también aparece. Hay un fenómeno muy similar, sí. Qué curioso, luego nos lo comenta con detalle. Cuando estabas haciendo tus descripciones, me estaba acordando, y ahora la pondremos en Twitter, @JuanGevallejo, @YarenaP, @CruzEscribiente, @LunaBluRadio. Pondremos fotos del templo de Philae, que es el templo, la casa en Egipto de la diosa Isis. Y efectivamente, ahí grabados, bueno, es un templo de reconstrucción tolemaica, pero tiene muchísimos milenios de antigüedad. Se puede ver perfectamente, pues, a la diosa Isis, cómo le da el pecho a su hijo Horus, que además es una iconografía que muchos piensan que dentro de la parte cristiana, pues antropológicamente vendría de ahí, porque ese niño no es un bebé en sí, sino que es un niño un poco más formado de lo normal. Entonces, en la iconografía cristiana, si uno analiza las imágenes de la Virgen con el niño no siempre aparece de una forma como si fuera un bebé total y absoluto, sino un poco más mayor, exactamente igual que aparece miles de años antes en el templo de Philae, casa de la diosa Isis, lo cual no es de extrañar, porque la primera escuela de catecismo de la historia de Pantaneo se creó en Alejandría, en Egipto, en el siglo I después de Cristo. O sea, es bastante lógico y bastante sensato. Oye, Rodrigo, una aparición que te marcó, que se plasma en este libro, te pones a investigar, un libro maravilloso, por cierto, yo le he echado ya un par de veces un vistazo, y en él recoge lo que serían, digamos, las apariciones marianas más importantes del siglo XX. Sí, intento hacer incluso más allá del siglo XX, ¿no? Porque está, digamos, la aparición de Guadalupe, está la primera aparición de la Virgen del Pilar, esas apariciones muy antiguas a los indígenas, por ejemplo, la isla de Tenerife, ¿no? Las primeras apariciones, y unas de las más importantes, son a pueblos indígenas. Y la Virgen se aparece como una indígena o como una mujer digamos, de color, casi negra, ¿no? Entonces ahí ya desde ahí uno ve que la Virgen misma no es solo católica, la Virgen es un fenómeno universal, ¿no? O esa figura femenina, esa diosa femenina, que la conocemos nosotros porque estamos en una cultura católica, que la conocemos como la Virgen. Bueno, nos estamos dando cuenta que esto es un fenómeno mucho más amplio y universal, ¿no?
Has mencionado un montón de apariciones. Hay una que, digamos, desde el punto de vista, la que ha marcado en cierta medida el siglo XX. Las hay anteriores, aquí os hemos hablado, por ejemplo, de Lourdes o de Zeitún, que también saldrán a lo largo de la noche. Pero hay una que yo creo que es, con diferencia, la más importante del siglo XX y la que marcó, en cierta medida, el siglo XX desde el punto de vista del cristianismo y del catolicismo, que sería Fátima en Portugal, ¿verdad? Sin duda alguna, Fátima es una aparición monumental. Vamos a explicar a la gente desde el principio, muy sencillito, qué sucedió en Fátima, Portugal. ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno, creo que todos más o menos conocemos la historia, es muy simple, no es un relato muy bonito. Eran 3 pastores, niños muy pequeños, 6, 5, 7 años si no estoy mal, y ellos ya habían experimentado en algunas ocasiones una presencia angélica, ¿no? Luego se conoció esto como el ángel de Portugal, pero eso pasó meses antes. Un día ellos estaban pastoreando sus cabritas ahí en el campo. Ellos eran personas pobres, sí, analfabetas, pobres, sí. muy pobres, y escucharon un sonido muy fuerte. Se pensaron que venía una tormenta, guardaron a los animales como en una gruta, en una cuevita, y vieron una luz muy fuerte por encima de una encina, ¿no? De un árbol muy típico de esa región. Y se dieron cuenta que era la Virgen, se arrodillaron, y después de eso vinieron muchas apariciones en las que la Virgen, como sabemos, les fue confiando unos secretos. Pasaron también fenómenos sobrenaturales muy importantes registrados en periódicos. Bueno, hay que decir además que cuando ellos la ven por primera vez y lo comentan a su familia y a las autoridades del lugar, lo que se llevaron fue una manta de palos importante. O sea, todo el mundo les dijo que si estaban los niños locos, que si estaban fabulando, les amenazaron. No fue una historia fácil para ellos. O sea, fue una historia muy, muy compleja, efectivamente, muy, muy compleja. Sí, Juan Jesús, miren, esos niños se llamaban Lucía dos Santos, que tenía 10 años y que estaba acompañada por 2 primos, Jacinta y Francisco, que tan solo tenían 6 años. La aparición empezó en el año de 1916, o se dio en el año de 1916, y digamos que la primera vez que ellos pudieron visualizar esta imagen, ella, esa mujer tan bella, con esa luz que siempre se destaca en este tipo de apariciones, les dijo que ella les iba a enseñar unas oraciones bastante específicas que se las iba a ir recordando y dando para que ellos pudieran pedir por la conversión de los pecadores. Y ahí empezó, digamos que todo el cuento de contar estos niños tan pequeños que habían visto a la Virgen, que les había enviado un mensaje, pero también el tema de que la gente no les creía. No, y para todo nada. Lo que y les amenazaron sucedió, duro, exactamente, y duro, todo lo que sucedió alrededor, pues, de esta declaración de estos niños. Rodrigo, después de esto, ¿qué pasa? Digamos que esta Virgen, se apareció varias veces a estos pastores, ¿no? Se apareció varias veces, sí. Sí, juraría que fue, en concreto, fue 6 veces las que se les aparece, una vez al mes, se aparecía siempre los días 13. Sí. Sí. Era siempre los días 13 de cada mes, la Virgen se les aparece 6 meses, y los niños hubieran acabado muy mal, por no decir peor, salvo que lo que sucede es que el 13 de septiembre de aquel año, en lo que juraría que fue la última aparición, lo que sucedió fue algo realmente total y absolutamente excepcional. No, perdón, fue el 13 de octubre, no el 13 de septiembre. La última fue el 13 de octubre, y lo que sucede en ese día es que 70.000 personas, repito, 70.000 personas vieron como en un día total y absolutamente nublado se aparece un sol. Repito, total y absolutamente nublado. Se aparece un sol, estaba lloviendo, ese sol se empieza a mover. Hay momentos en los que describen los testigos que ese sol baja muy muy cerca de lo que es la tierra, que es cuando se dan incluso pues escenas de pánico, la gente sale corriendo. Uno de los testimonios que leí hace muchísimo tiempo, yo llegué a conseguir incluso hasta los documentos de la curia de Portugal de esto, y había testimonios muy impactantes porque había gente que decía que cuando esa esfera de luz bajó estaban completamente empapados y se secaron.
pero no se quemaron. Algo súper extraño. Dicen que la noche anterior a esa última aparición, a la sexta aparición, en Europa llovió toda la noche. O sea, el suelo estaba muy mojado. Recordemos que no había tantos medios de transporte No, como para tenemos nada. ahora. Y menos en esa zona de Portugal. La gente llegaba a caballo, llegaba a pie, llegaba en mulas, ¿no? Y todos llegaron mojados, empapados. Y luego de este milagro del sol, como se lo conoce, ¿no? Sí. Dicen que el sol, unos cuentan que se puso plateado, otros cuentan que emitía rayos de miles de colores, otros dicen lo sintieron como caer hacia la tierra, ¿no? La gente se arrodilló y al final del milagro del sol todo el mundo estaba seco. Sí, y eso, yo recuerdo leer esos testimonios y eran tremendamente impresionantes. Entonces, Fátima, en ese primer momento, se empieza a convertir ahí en la gran aparición mariana del siglo XX, y fijaros que me juraría que hay 1 o 2 milagros, no hay más reconocidos en Fátima, si los hay, no tiene nada que ver con Lourdes o otros sitios. Pero claro, es que 70.000 personas vieron una cosa que era completamente imposible. Completa y absolutamente imposible. Eso fue lo que realmente hizo que el tema de Fátima fuera un revulsivo tremendo, pero tremendo. Y luego, los 3 famosos secretos que la Virgen le dio a los niños. 3 secretos que además se cumplieron. No sé si Rodrigo conoce un poco del tema de los secretos. Sería... Tenía que ver con la conversión de la Unión Soviética. Efectivamente, uno decía que el comunismo un día iba a llegar a su fin. Y muchos conectan esa primera profecía con la aparición de la Virgen de Medjugorje. Sí. Que tiene que ver con eso directamente. Efectivamente, la Virgen de Medjugorje, que es un fenómeno actual, creo que ya se habló aquí en Luna Blue, que es un fenómeno impresionante. Cuando se apruebe, que se aprobará algún día, será seguro, tanto más sí. Importante que Fátima y Lourdes. Posiblemente sí. Es actual, sigue ocurriendo, millones de personas lo han experimentado. Allá también hay danzas del sol, milagros del sol, bueno, muchos fenómenos muy interesantes. Muchos dicen que esa primera profecía tenía que ver con las apariciones en Medjugorje, ¿no? Que son... Sí, sería el fin del comunismo, que se cumplió. Otro de los secretos que también se cumplió era una gran guerra entre los hombres, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y luego el famosísimo tercer secreto de Fátima, que es algo que se ha conocido hace pocos años, no mucho, que estuvo muy guardado por el Vaticano. No sé si los que me estáis escuchando sabéis que cuando se nombra un papa nuevo, conforme se le inviste y se le da pues la túnica blanca y todo esto, pues en esos primeros días se le da una llave de un cofre con ciertos secretos a los que solamente tiene acceso el Papa. Entonces ahí, en ese cofre, estaba, por ejemplo, pues el tercer secreto de Fátima. Igual que el Papa tiene acceso al secreto archivo vaticano, que un día podríamos hablar de él y que vinieran incluso sacerdotes, porque es secreto entre comillas, secreto porque no sabemos el contenido, que existe sí, que además tiene 7.000 legajos con escrituras de cosas que sucedieron hace miles de años. O sea, eso está en el Vaticano. Hay hasta un tour turístico, creo que puedes entrar al archivo secreto. Lo que no tienes derecho es a consultar ninguno de los 7.000 legajos, lugar donde siempre están trabajando un montón de traductores. Bueno, pues los 3 secretos sería: 1, el fin del comunismo, se cumplió; otro, una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, se cumplió; y el tercero lo relacionan con el atentado que sufrió Juan Pablo II, aunque todavía sobre esto hay una cierta controversia, digamos, ¿no? Hay gente que piensa todavía que el tercer secreto tiene un sentido, digamos, mucho más profundo relacionado con otros tipos de ataques que puede llegar a sufrir la Iglesia. Sí, Juan Jesús, estos secretos, como usted bien ha hablado, estuvieron guardados, y el tercero, imagínese, lo sacó Juan Pablo II a la luz. Sí. Cuando estaba viva incluso Lucía, la última en fallecer. Sí. La última en fallecer, y lo dio a conocer, lo pasó de alguna manera por Radio Vaticana en su momento, y es a veces incomprensible el texto. Yo tengo aquí parte del texto y vean, por ejemplo, dice: y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo. Cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una escabrosa montaña. Ese es, por ejemplo, una parte del tercer mensaje. Es que todos son tremendamente crípticos en el sentido en el que, vamos a ver, yo creo que los testigos, cuando están ante algo así,
están en un límite entre esta y otra realidad. Entonces el tipo de visiones que tienen pues es muy metafórica. O sea, es como una especie de alegorías a cosas que van a suceder, pero no las describe con detalle, sino de esta manera, como a través de sensaciones. Sí, se parece muchísimo a las revelaciones, por ejemplo, que están en el Apocalipsis, porque son textos que son metafóricos, que no nos dicen directamente, el 3 de noviembre de 1900 pasará esto. Va a salir de la tierra una bola y todos van a morir. No, dicen cosas como esta. Voy a volver a leer otro pedazo para que escuchen. Dice... vimos varios caballeros y señoras de distintas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando las almas que se aproximaban a Dios. Fíjate, y ahora vais a pensar que estoy loco. Pues a lo mejor también se puede relacionar un poco con esto que está pasando del ISIS. Yo no sé vosotros, yo estoy aterrado, por ejemplo, con lo que ha pasado en Francia, que degollen a un sacerdote. Me parece tal bestialidad y tal brutalidad y tan tremendamente injustificado, o sea, que bueno, ¿no? O sea, yo espero que nunca llegue esa confrontación entre cierta parte del mundo islámico y el mundo cristiano, ¿no? Me parecería muy absurda en pleno siglo XXI. Pero sí es cierto que cuando estabas leyendo el texto, pues me ha venido a la mente, por ejemplo, pues el tema de Francia, ¿no? Bueno, no el tema de Francia. Yo he visto, hay un Twitter del ISIS que no lo voy a decir, porque la gente va a entrar a ver barbaridades, y yo me aterré de cómo hay vídeos de cómo degüellan a sacerdotes cristianos allí en Siria. En este caso porque les acusan de estar próximos al régimen de Al-Assad. Y bueno, la verdad que no matan solamente cristianos, matan absolutamente cualquier cosa que no tenga su fe, que desde mi punto de vista no es que sea una falsa fe, sino que es completamente ridícula y no tiene nada que ver con el Islam, porque el Islam debería ser paz y no esa barbaridad que ellos están pregonando. Sí, Juan Jesús, yo le quería preguntar a Rodrigo lo siguiente. La mayoría de la gente que ha estudiado este tercer secreto de Fátima dice que hace alusión a problemas dentro de la misma iglesia. Teólogos, por ejemplo, como el cardenal Mario Capi, dijo, vea, este secreto lo que está diciendo es que el problema vendrá desde dentro de la misma organización. Dentro de estos mensajes, ¿usted qué piensa del tercer secreto en específico? Bueno, yo sobre esto de la profecía concuerdo mucho con lo que estábamos hablando. Yo creo que las profecías tenemos como una falsa idea de la profecía, ¿no? Decimos, no, Nostradamus dijo que en el año 2001 van los aviones. No, la profecía es un lenguaje simbólico, ¿no? Es una metáfora muy fuerte, el vidente ve efectivamente entre las dimensiones, está como en el límite de realidades muy diferentes. Y lo que generalmente describe una situación que es simbólica, ¿no? Simbólica de una situación general que está ocurriendo. Entonces, este tercer secreto se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Sí. Aparentemente sí, la iglesia está sufriendo, hay mucha gente que es asesinada, todo bajo una cruz, entonces sí tiene que ver un poco con el cristianismo, sí puede tener que ver con Occidente, sí puede tener que ver con luchas intestinas en la iglesia católica, puede significar muchas cosas. Ahora, ¿qué significa exactamente? Yo no me atrevería a decir nada en específico, ¿no? Sí. Pero sí, si hay algo ahí con Occidente, con el cristianismo, seguro. Es que hay que decir que lo que está leyendo Esteban Cruz, que me parece tremendamente interesantísimo, o sea, pongámonos en situación. Estábamos hablando del año 1917, juraría, ¿verdad? Sí, señor, es 1917, efectivamente. Pues imaginaros en ese 1917, estos niños siendo interrogados por la curia y las autoridades, y todos de una forma tremendamente seria. Eran interrogatorios duros. Súper duros. Ellos estaban casi que encarcelados, muy asustados. Sí. Y en ese instante, además, le preguntan a los niños, porque los niños eran analfabetos, repetimos, no sabían leer ni escribir. Les preguntan, ¿qué habéis visto? Y los sacerdotes toman nota literal lo que os estaba leyendo Esteban Cruz. Literal, los niños le dicen eso a los sacerdotes. Y mire, Juan Jesús, hay unas partes de ese mensaje que son bastante interesantes, pero ya mismo estoy viendo que con el numeral Luna Blue nos están escribiendo mucho los lunáticos. Sigan por favor escribiendo con el numeral y escuchen esto. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo. Con andar vacilante, apesadumbrado por el dolor y la pena, iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por todo el camino.
No, es terrorífico, es el tercer secreto y es terrorífico. Y poneros en situación, y a mí lo que me fascina de esto es, ¿alguien piensa que los 3 pastorcitos analfabetos se pusieron de acuerdo para poder hacer esto? Y luego además, cuando sucede el fenómeno del sol delante de 70.000 personas, yo creo que la historia es total y absolutamente real, y además que sigue encerrando misterio. Por eso el tema de Fátima es tan fascinante. Sí es verdad que hay que tener en cuenta también que en todas las profecías el mensaje es completamente simbólico. A mí no hay libro que más me fascine que el Apocalipsis, porque es como un libro de ciencia ficción, pero que es parte de la Biblia, y es la revelación que le hace un arcángel a San Juan en la isla de Patmos, en la actual Turquía. Voy a decir algo que puede sonar extraño, pero no es por ser sacrílego, es como, si han hecho películas muy buenas sobre la Pasión de Cristo, si imaginan una película sobre el Apocalipsis, sería increíble, o sea... pero sería muy difícil, muy difícil, es muy difícil. Y con la hacer. tecnología que tenemos, es que es increíble, pero bueno, este secreto de Fátima, hay muchos secretos más, y esa aparición de una virgen para dar mensajes es común en muchas de las apariciones marianas. ¿Eso es cierto, Rodrigo? Sí, la Virgen siempre te da un mensaje. Es un mensaje que está enmarcado, ¿no? Dentro de nuestro paradigma, está enmarcado en el dogma católico. La Virgen es muy católica, ¿no? Sin embargo, la Virgen misma como aparición es también un mensaje, ¿no? Hay algo que está pasando, ¿no? Hay una señora vestida de blanco, coronada de estrellas, ¿no? Con una luna bajo sus pies, que se está apareciendo desde hace por lo menos 500 años, así con una frecuencia muy... digamos, se aparece y da sus mensajes y no deja de aparecerse. Hoy en día la estamos viendo en Medjugorje, hoy en día la estamos viendo en otro tipo de fenómenos que vamos a ver en un momento, pero ahí efectivamente pasa algo, ¿no? Nos está diciendo algo, nos está queriendo decir algo en muchos niveles. Sí, no se aparece sin más, sino que siempre da un mensaje y luego podemos analizar los mensajes de los últimos siglos a ver en qué sentido coinciden. Yorana, quería contar. Dentro de esas apariciones que ella realizó a estos niños, digamos que cada que aparecía daba un mensaje específico. Por ejemplo, se cuenta que en la segunda aparición que ella tuvo a estos pastorcitos, les anunció la pronta muerte tanto de Jacinta como de Francisco, que eran los menores, que eran los que tenían 6 años. Pues resulta que, miren, esto realmente se cumplió porque al siguiente año, en 1918, tanto Jacinta como Francisco enfermaron de una fuerte gripe, pero bastante enfermos terminaron. En diciembre de 1918, Francisco falleció. Jacinta se recuperó de cierta manera, pero al siguiente año, en 1919, Jacinta volvió a enfermar de otra dolencia y efectivamente también falleció. Es decir, Francisco muere un año después de la aparición de la Virgen. Se lo llevó la gripe española, sí, para sí, ser señor. exacto. Y Jacinta muere 2 años después de la aparición de la Virgen. Y esto ella se los anunció en su segunda aparición. Oye, tremendo, además, que esa señora les dijera, pues bueno, pues que sus días en la tierra estaban contados. Yo tengo algunos amigos que estuvieron en el entierro en Portugal de la última, de la vidente viva de Lucía. Me dijeron que fue una cosa total y absolutamente espectacular. Tengo que decir, yo he estado en Fátima. Vale, yo fui a Fátima hace muchísimos años, era un adolescente. Es muy impresionante, el sitio es muy impresionante, es una explanada enorme, enorme para cuando hacen ciertas celebraciones que quepan las miles y miles y miles de personas que pueden ir de todo el mundo. La basílica no es tan tremendamente grande y espectacular si lo comparas con otro tipo de catedrales o iglesias que hay en Europa. Y recuerdo, porque yo era un adolescente, tendría 14, 15 años nomás cuando estuve en Fátima, que lo que más me impresionó es la gente que en esta explanada, que ya os digo, no os podéis imaginar lo grande que es, gente de rodillas haciendo la explanada entera para entrar en el templo. Y eso me impresionó, porque era una fe tan tremenda que me merece todo y mi total absoluto respeto. O sea, era gente que bueno, pues estaba buscando en su vida por ciertos motivos una luz, y me pareció algo tremendamente precioso. Y luego me impactó en una de las capillas que hay en la parte exterior de la basílica, los exvotos. Los exvotos son pues figuritas de
bueno, pues una pierna, un brazo, o gente le deja fotos, entonces pues si hay gente que está enferma de un brazo, pues compran un brazo de cera y lo ponen ahí, o de una pierna, o de diferentes cosas, y eran miles y miles y miles. O sea, no os podéis imaginar. En el sitio, yo juraría que era el sitio que está donde fue exactamente la primera aparición, que es como, hay una reja de hierro y está ahí, hay un hueco y están todos los votos que la gente los echa y los sacerdotes los ponen, y es una cosa tremendamente impresionante. Ya os digo, lo vi hace pues, como 30 años, algo más de 30 años esto, y me impresionó, y es realmente, o sea, pues un punto fundamental para todos aquellos que son cristianos y que son católicos. Juan Jesús, otra de las características de esta aparición también fue la petición de la Virgen a los niños de rezar el rosario, y me parece que esto, Rodrigo, es muy común dentro de todas las apariciones marianas. ¿Es así? ¿Será que el rosario, cuál es el mensaje que tiene para que siempre la Virgen solicite la oración del rosario? Sí, la Virgen, si recordamos, una de las más importantes apariciones de la Virgen fue en la Edad Media, cuando ella le entregó el rosario, ella misma, ¿no? Digamos que ella misma trajo el instrumento del rosario y se lo dio a San Simón Stock. Eso fue en Inglaterra. Entonces, ella misma da el mensaje, digamos, yo como lo veo es un poco como lo dice el Papa Francisco, ¿no? La religión es un camino y ahí se necesita una cierta práctica espiritual, ahí hay una disciplina espiritual. Yo creo que ella está apuntando un poquito a eso. Su mensaje, así en términos generales, ella habla mucho de rezar el rosario, de la conversión, de la paz, pero de lo que habla en el fondo, digamos, desde un punto de vista ecuménico, interreligioso, es necesitamos caminar hacia allá, ¿no? Hacia un estado un poco más espiritual dentro de nosotros. O sea, eso está ahí. Simplemente hay que ir a buscarlo. Y el rosario es una herramienta de práctica espiritual. Eso yo creo que es lo que está significando de manera muy simple. Rodrigo, mire, esa tradición de que niños se encuentran con la Virgen es muy común en todo el mundo. Generalmente son niños y se parece mucho a las apariciones de las damas blancas, que ya hablamos hace un tiempo. Pero mire que usted dice algo que me llama a mí la atención. Hay una Virgen que apareció o que se manifestó el 17 de enero de 1871 en Francia, en un pueblo al norte de Francia, en lo que antes era Prusia casi, y se llama Pont-May. Y en Pont-May, yo sé que usted tal vez también sabe la historia, apareció esta Virgen, pero mire la descripción, es que es increíble. Dice, vieron un halo que rodeó a una mujer, que cargaba 2 velas sobre los hombros, que venían desde las rodillas, y una cruz roja sobre el corazón. Tenía una especie de estola o de capa azul con las estrellas, y las estrellas brillaban como si fueran el mismo sol. Se le presentaron frente a unos niños y lo único que les dijo la Virgen es que rezaran, igual que la Virgen de Fátima. Esa es una de las apariciones más lindas que hay. Gracias por traerla aquí a Si los lunáticos quieren, ya está en mi Twitter, que es @cruzescribiente, en @Juan G. Vallejo y en @YArenasB. Si les parece, me gustaría leer una parte del libro en el que se describe esta aparición de Pont-May, que es tan linda y que es muy especial porque no es una virgen, es una virgen que se aparece de noche y que tiene un vestido de estrellas, ¿no? Es una cosa muy poética, ¿no? Voy a leer una parte. El 17 de enero de 1871, en el clímax de la guerra franco-prusiana, Eugène y Joseph Barbadet, 2 hijos varones de César Barbadet, se encontraban ayudando a su padre en el establo de su casa. Era una noche totalmente estrellada en el pueblo de Pont-May, Francia, cuando Eugène, el hijo mayor, salió al aire libre y vio en el cielo a una hermosa mujer que le sonreía en el cielo. Tenía un vestido largo, azul, con estrellas doradas, con un velo negro y una corona de luz. El padre y el hermano menor salieron también. El niño podía ver a la señora, pero el hombre no. Salió la esposa de César, Victoire, que estaba en la casa, pero ella tampoco podía verla. O sea, solo los niños la veían. Ese detalle es buenísimo, porque en muchas apariciones marianas y en otros fenómenos paranormales y sobrenaturales, solo unos ven y otros no. Cuando hicimos el programa de las apariciones de Medjugorje, la persona que estuvo aquí, una periodista, Silvana, efectivamente nos comentó cómo una vez una danza del sol y unos la veían y otros no, efectivamente. Sí, señor. Eso fue lo que pasó en Pont-May. Entonces se empezó a agrupar toda la gente y ningún adulto podía ver a la señora. Lo máximo que veían era un triángulo
con 3 estrellas un poco más brillantes que las demás, mientras los niños la veían una mujer esplendorosa que les extendía los brazos con un rostro hermoso en medio de la noche. O sea, el vestido de ella era la noche, ¿no? Es también la dama. Es que es increíble, ¿no? La representación, un vestido azul que tiene dibujadas estrellas que brillan como soles, así lo dijeron. Y hay una cosa interesante, un crucifijo rojo. Todavía, como en la foto que les acabamos de colgar, se coloca ese crucifijo y es el Cristo de Nuestra Señora de allá, donde aparece al Cristo completamente pintado de ese color, bermejo. No, es que son fenómenos sobrenaturales realmente impresionantes. Yo tenía aquí también ahora mismo en la mano el libro de Rodrigo y, por ejemplo, cuando hablábamos de la danza del sol en Fátima, en el diario Orden, lo que dice literal es esto: el sol en un momento rodeado por una llama escarlata y en otro por una llama amarilla y púrpura, pareció girar en un movimiento extremadamente rápido y por momentos pareció soltarse del cielo y aproximarse a la tierra, irradiando un fuerte calor, que es lo que comentaban los testigos. Impresionante. O sea, sí. Y le tengo otra se nos pasó también a hablar de Fátima, no en la última, sino en la penúltima aparición, la quinta aparición. También ocurrió un fenómeno paranormal muy interesante. No había 70.000, sino 30.000 personas cada día, o sea, cada día llegaban miles y miles de personas más. En esta todavía no había 70.000, pero a pleno mediodía y con el cielo totalmente despejado, la luz del sol se oscureció, parecía como una especie de eclipse. Era un oscurecimiento leve pero notorio. Y un globo luminoso apareció ante la multitud y se deslizó desde el oriente hasta el occidente. Una nube muy blanca rodeó al árbol y a los pastores, y entonces una lluvia de pétalos blancos cayó del cielo sobre la gente y se disolvió antes de tocar el suelo. Increíble, no conocía ese detalle de la penúltima aparición de Fátima, me parece tremendamente espectacular. Fátima es tremendo. Este fenómeno de las lluvias de pétalos se conoce mucho, digamos, las personas que están familiarizadas con las mariofanías, con las apariciones, saben de este fenómeno, ¿no? Es como una especie de nieve o de pétalos que caen, la gente los ve, casi que los siente, pero después nadie los puede recoger, ¿no? Son unos pétalos que están como en otra... Sí, o sea, como que se deshacen, o sea, como que efectivamente estuvieran a caballo entre este mundo y otro. Y mire que todas estas manifestaciones a veces resultan no solamente paranormales, sino resultan extrañas porque no se pueden explicar tampoco desde el punto de vista de los fenómenos que ya están clasificados, ¿no? Porque hay un montón de clasificaciones de lo paranormal y esto de las vírgenes como que rompe también la clasificación de lo paranormal hasta cierto punto. Porque yo recordaba, había un libro, no sé, Juan Jesús, tú lo debes conocer más que yo, que alguien escribió que se llamaba Los ovnis de Fátima. Sí. Y lo que él mismo decía es ovnis por objeto volador no identificado que aparecen en las revelaciones y en lo que la gente vio, pero eso no tiene nada que ver con los ovnis. No, sería diferente, o sea, yo lo explico, porque sí ha habido grandes ufólogos, investigadores de esto que han publicado libros de apariciones marianas, algunos muy polémicos. Vamos a ver, el tipo de fenómenos sobrenaturales que se dan en las apariciones marianas se pueden englobar dentro de otro tipo de fenómenos sobrenaturales. Sí. ¿En qué sentido lo explico? O sea, cuando aparece pues un ser de luz, pues en ciertos fenómenos, como por ejemplo los fenómenos poltergeist, también la gente ha visto seres de luz. Cuando me estaba describiendo ahora mismo Rodrigo Restrepo, que aparecen unos pétalos, pues para la psicología se conoce como el fenómeno de aporte. Aparece un objeto o algo físico que no estaba ahí, incluso puede llegar a desaparecer. Sí están tipificados dentro de otro tipo de fenómenos sobrenaturales. Ahora, el conjunto de todo ese tipo de fenómenos en uno solo, ¿vale? Con ese tipo de revelaciones y de esa forma, eso solo se da en las apariciones marianas. Por eso estos libros, que además vendieron mucho en los años 70 y 80, pues, yo creo que enfocan el fenómeno de un punto de vista bastante parcial, pero eso sí, vendieron un montón. Sí, Juan Jesús, la verdad es que estas historias son realmente asombrosas y sobre todo las experiencias que se vieron allí. Yo, por ejemplo, no conocía lo de los pétalos, no tenía la menor idea de lo que nos contó Rodrigo. Es realmente maravilloso y hermoso. En la segunda hora les vamos a comentar más historias, vienen cosas muy parecidas y que pasaron también en Colombia, y Rodrigo nos tiene muchas más. Y sobre todo para hablar también de la fiesta de hoy, de la Asunción de María, que no la hemos mencionado mucho, descrito, que algunos... interesante. Sí, y que algunos quizás no conocemos mucho sobre esta fiesta o esta celebración. Y sigan tuiteando, ahí están las fotos de ustedes y gracias. Bueno, pues termina ya esta primera hora, llega el Voces y Sonidos, las noticias. Continúan Arenas, ¿qué es
la fiesta de hoy, la fiesta de la Asunción de la Virgen. Sí, señor. Mire, Juan Jesús, es una creencia, por supuesto, de la Iglesia Católica, de que el cuerpo y el alma de la Virgen María fueron elevados o llevados al cielo después de su muerte. Esto fue una declaración definida como dogma de fe, o establecida mejor como dogma de fe, por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. Y esta fiesta se viene celebrando desde antes, desde el siglo VI. Pero aquí Rodrigo me va a ayudar también con ese tema, y es que digamos que llegaron varias cartas al Papa pidiéndole que declarara una fecha especial para esta celebración, y además para que la designara como dogma de fe. ¿Es así, Rodrigo? Sí, realmente pues tenemos que tener en cuenta que con las apariciones, sobre todo las de Lourdes y Fátima, pues la Virgen se convirtió en algo así como una estrella de rock. O sea, era más famosa que los Beatles, que eran más famosos que Jesús, ¿no? Como decían ellos. Pero la Virgen era el fervor popular por la Virgen, que todavía se mantiene. Sí, en sí. ese momento era pues una cosa monumental. Pues resulta que al Papa Pío XII le llegó una petición con 8 millones de firmas. 8 millones de firmas, wow. Y es muy interesante porque fue una dogma, ¿no? Una bula papal, un dogma establecido por la Iglesia, que no fue decidido por el clero ni por los teólogos, sino que fue en respuesta a esa petición popular. Efectivamente, la gente estaba pidiendo que se le diera un lugar un poco más digno a la Virgen María, ¿no? Y ese es uno de los fenómenos así, digamos, psicológicos, religiosos, espirituales más interesantes del siglo XX, porque efectivamente la Virgen, si lo vemos, si lo analizamos con lupa, aquí nos metemos en terrenos teológicos interesantes, ¿no? Valdría la pena discutirlo con un teólogo, pero la Virgen, yo me atrevo a decir, es lo que afirmo en el libro, tiene un estatus muy similar, si no igual al de Jesús. Fue concebida de manera inmaculada, ese es el dogma de un siglo antes, la Inmaculada Concepción de la Virgen, y resulta que como Jesús ascendió en cuerpo y alma al cielo, ¿no? Y también es una intercesora entre los hombres y Dios, digamos que cumple, para efectos prácticos, cumple las mismas funciones, tiene una función como de diosa, por eso se habla del retorno de la diosa. En tu libro, sí, realmente es que la figura de la Virgen María es tremendamente venerada y la gente le tiene muchísima fe. Quizás porque en cierta medida reencarna un arquetipo que está con nosotros desde hace miles y miles de años, como os comenté, por ejemplo, que sucede en este templo de Egipto, en el templo de Philae. Bueno, a nivel antropológico, cuando uno estudia lo que es y lo que significaba el templo de Philae en la antigüedad, para que nos hagamos una idea. El templo de Philae está en una pequeña isla en el lago Asuán, y efectivamente en la antigüedad, para ir a este templo tenías que mojarte, pasabas por agua. ¿Qué es lo que le hacen a uno para que sea cristiano? Bautizarle. Las abluciones, que es utilizar el agua de forma religiosa con un simbolismo, muy posiblemente nacieron en esta zona muy, muy al sur de Egipto. Otra curiosidad de este templo, el templo de Philae está en lo que los antiguos egipcios llamaban el país de Kush, que significa el país de la gente de la cara quemada. Es el lugar donde vivían los nubios y siguen viviendo los nubios. Otro de los misterios que se relaciona con el templo de Philae, aparte de que las iconografías son similares en muchos templos cristianos, es el famosísimo fenómeno de las vírgenes negras, de las vírgenes de tez negra. Entonces, una de las teorías que hablaría del por qué existen este tipo de vírgenes es porque el templo, el culto a la diosa Isis se expandió por todo el Mediterráneo. Había templos de adoración a Isis prácticamente en todo el Mediterráneo, y entonces hay mucha gente que piensa que bueno, pues cuando todo el Mediterráneo se cristianizó, en los lugares donde había templos de adoración a la diosa Isis se crearon templos cristianos, pero a esta madre de todos se le respetó esa tez oscura, que es la que había en la zona que estoy hablando del sur de Egipto, y que todavía los nubios existen y están todavía ahí. Pondremos fotos de ellos, por cierto, en el Twitter, en @LunaBlueRadio, @CruzEscribiente, Ayer en AB.
el mío, @JuanGVallejo. Por cierto, Rodrigo, ¿cuál es tus redes sociales, tu Twitter, para la gente que quiera seguirte? Bueno, en Twitter no estoy, pero estoy en el Facebook, Rodrigo Restrepo Ángel. Me pueden escribir a mi correo personal. Si me contacta por el Facebook, con mucho gusto entramos en contacto. Muchísimas gracias. Mira, quería hacerte una... Sí, claro. Recordemos que esta figura de Isis es muy importante, ¿no? Era la diosa, la gran diosa de los egipcios, la reina de todos los dioses. Y recordemos que Isis, como la Virgen María, dio a luz siendo virgen. Eso es una de las aspectos más importantes que juntan estas dos figuras, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido podemos ver que es como si estuviera retornando esa imagen femenina de Dios, ¿no? Como que hemos pasado por demasiados siglos de una imagen masculina de Dios. Y luego también el sacralizar la maternidad. Claro. Que es algo fundamental en todas las culturas antiguas, porque claro, la fertilidad y sin fertilidad no puede haber vida. Entonces es fundamental, y por eso pues aparecen, por ejemplo, la famosísima Venus en tiempo, sí. Efectivamente, en tiempos muy antiguos, no, estamos hablando de hace 20.000 años, ni más ni menos. Sí. Entonces el culto a esas diosas de la fertilidad, que en cierta medida, y como cualquier religión, recoge el cristianismo, pues es algo que está con nosotros, como decía al principio del programa, desde que el hombre es hombre. Sí, y estas primeras deidades femeninas, por eso aparecen estas primeras figuras que les llamamos Venus, pero más allá de eso, como trayendo un poco más acá, cuando empezaron a llegar las ideas de la Virgen, hay diferentes formas de manifestación, diferentes formas de aparición de la Virgen, ¿cierto, Rodrigo? Hay unas que, por ejemplo, es cuando apareció la Virgen en una pared, apareció la Virgen en una laja, como pasó aquí en Colombia. En 1700 algo, cuando estábamos todavía en la colonia, apareció una laja, y por eso está el santuario de las lajas en Nariño, porque se le apareció a un sacerdote ahí la imagen de la Virgen. Y hay otras que se hacen a través de la evidencia. La Virgen hace que las personas entren en trance, o las personas entren en trance, y por la voz de esta persona, pues se llega a el mensaje divino. Y la otra es las que ya vimos, que aparecen en el cielo o como un ser espiritual. ¿Esas son, o qué tipos más hay de apariciones de la Virgen? Bueno, hay diferentes, ¿no? Hay objetos que aparecen, por ejemplo, de la mar. Esa es por ejemplo, la historia de la Virgen de Nuestra Señora Aparecida en Brasil, que es una historia muy bella, de unos pescadores que lanzan su red al río Paraíba, creo que es, y empiezan a sacar partes de una estatua negra, y luego la arman, y resulta que es una imagen de la Virgen negra, desde luego, muy similar a la Yemayá de los africanos, ¿no? Y de los espíritas. Esa es otra manera que aparece. Hay otras manifestaciones que son los llantos de las estatuas, ¿no? Cuando la estatua de la Virgen empieza a llorar, claro, que eso es muy impresionante. Como en Akita, Japón, famosísima, y es así reconocida incluso por la Iglesia Católica, además. Akita es impresionante, también muy ligada a la Virgen de Lourdes. Y bueno, también se aparece mucho en las cortezas de los árboles, ¿no? La Virgen siempre ha estado muy ligada. Las cortezas de los árboles. Siempre ha estado muy ligada a los árboles. Hay muchas apariciones con los árboles. Las apariciones en Bélgica, a principios del siglo XX, aparecía siempre sobre espinos o sobre rosales, pero sobre las cortezas de los árboles aparece. Y es una de las maneras en las que aparece también en el Tíbet, como hablábamos al principio del programa. ¿En el Tíbet cómo es, Rodrigo? ¿Cómo serían ese tipo de apariciones de esta entidad? Bueno, esto se ha conocido recientemente. Los monjes tibetanos, era un fenómeno que no era muy divulgado, porque ellos no son tan mediáticos como nosotros. Son muy crípticos. Sí, son un poquito más sobrios, pero es un fenómeno que aparece y ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Lo llaman Rangjung, y de una manera muy similar a como ocurre con la Virgen María, a ellos se les aparece en las cortezas o en las rocas el rostro de una diosa a la que llaman Tara. Tara es la diosa que nos ayuda a atravesar, que nos conduce al otro lado, ¿no? Como a otro estado, a otra dimensión, sí, a otro estado de ser, ¿no? Tara, no lo conocía. Tara es muy importante para los budistas, y este fenómeno que ellos le llaman Rangjung significa despertamiento, un concepto muy interesante, pero ocurre tanto en Tíbet como ocurre en Akita, como ocurre en Ruanda, como ocurre en Latinoamérica. Como ocurre acá, porque hay una noticia de julio 23 de este año, imagínense, en Guerrero, en México, en el estado de Guerrero, en una población que se llama Tecpan, ha aparecido la Virgen en una palmera. Y tiene la forma, pues, de la Virgen, aunque también muchos vemos lo que queremos ver.
y fue noticia en todo México. Ya mismo la fotografía en @LunaBluRadio, @JuanGVallejo, @YarenasB y en mi Twitter @CruzEscribiente. Y no solo en México, Juan Jesús y Esteban, porque recuerden que en mayo de este año también en Floridablanca, Santander, una virgen que está en una calle de este pueblo se dice que lloró, tenía lágrimas en su rostro. Esto fue una noticia que conmocionó, por supuesto, a todo el pueblo de Floridablanca. Los medios de comunicación sacaron esta noticia y los sacerdotes de la región también estuvieron allí para establecer si esto era un milagro o no, porque esto es todo un proceso. Digamos que hay muchas apariciones, como dice Esteban y como nos explicó Rodrigo, la Virgen se manifiesta de diferentes maneras, pero no todo es aprobado por la Iglesia. Eso es. Lo resumo muy sencillo. Hay apariciones que se consideran sí canónicas, o sea que la Iglesia las reconoce como total y absolutamente reales, y otras sobre las que no se pronuncia. Sí. Que el que no se pronuncie, porque la Iglesia Católica en ese sentido hace muy bien y es muy reservada para llegar a reconocer una aparición, no significa que no sean reales. Significa que la Iglesia no las reconoce. Yo hay un caso que me viene a la mente porque lo investigué muchísimo. Es un caso, bueno, conocido a nivel mundial que hay en mi país, que es en Garabandal, al norte de España. Pues hubo una aparición famosísima. Los vídeos son tremendamente impresionantes, donde hace ya varias décadas, y en las que 4 niñas, si no recuerdo eran 4 niñas, pues entraban en trance y era increíble porque estaban de repente en el pueblo, o en la iglesia, en cualquier sitio, y subían la montaña de espaldas, sin ver, como en un estado de trance increíble, con una rigidez fuera de lo normal. Ya os digo, los vídeos son increíbles, yo he hecho ese camino varias veces. Hacerlo de espaldas sin caerte, ya os digo yo que no es absolutamente nada fácil, y muchas veces también de rodillas sin que sufriesen ningún tipo de herida. Los reportajes que yo llegué a hacer sobre esto en mi época de reportero, un testimonio jamás lo olvidaré, y es pues un médico que fue allí enviado por la iglesia y también por el Estado, porque no se sabía qué es lo que estaba sucediendo, y entonces delante de la cámara me dijo una frase que jamás olvidaré. Me dijo: mira, yo no digo ni que apareció la Virgen ni que no apareció. Lo único que digo yo como médico es que yo a una de las niñas le pinché un globo ocular con una aguja. ¡Uy, no! Y no cerró el ojo. Dice, eso es médicamente imposible. Uy, no, está le horrible. pinchó el globo ocular. Cuando estaba en trance, diciendo que veía a la Virgen, pensaba que le estaban engañando, Claro. se enfadó y con un alfiler pequeñito se le puso. Uy, no. Y le Perdón, pinchó- pero también un bruto. Sí, ahí. o sea, le un pinchó el salvaje. le pinchó el globo ocular, sí. No cerró el ojo. Ahora, Pero eso hace parte de las pruebas duras que Sí, hace sí. la iglesia, ¿no? Las pinchan con agujas, los pellizcan, sí, no, pero son les cosas hacen que a además veces me parecen salvajes. Extremas. Pero les voy a contar otra noticia. Bueno, hay un montón de cosas antropológicas sobre llegar al trance y estas cosas, pero más que hablar de eso, mire que hay otro caso que pasó, es que tengo que contarlo, que pasó el 27 de julio, o sea, el mes pasado de este año, en Honduras. El cardenal de Honduras, o sea, es la máxima autoridad de la iglesia Eclesiástica. en ese lugar, en ese país, dijo que estaba pasando algo raro en una iglesia de una universidad y que estaba pasando porque había mucha violencia y que eso hacía que una estatua de una virgen llorara. Y sucedió en el campus Jesús Sacramentado de la Universidad Católica de Ciguatepeque, en Honduras. Y hay un video, y lo impresionante es que no llora agua, llora sangre. Y es otra de las manifestaciones. Y hay un video, pues lo vas a poner en @CruzEscribiente, que podamos verlo todos los lunáticos. La verdad que es un fenómeno que es tan tremendamente complejo y tan tremendamente fascinante. También, igual que hay apariciones canónicas y no canónicas, hay apariciones marianas en otro tipo de cristianismos, como por ejemplo es dentro del mundo ortodoxo. Yo os he comentado muchas veces ya aquí en el programa que uno de mis sitios favoritos es una iglesia muy pequeñita que hay en el Cairo, que se llama Santa María de Zeitún, donde desde mi punto de vista se dio una de las apariciones marianas más importantes del siglo XX. Las apariciones marianas coptas, y además los coptos desde el punto de vista de desarrollar lo que es el cristianismo escrito, digamos, serían los cristianos más antiguos que existen en el mundo, ya os digo, siglo I después de Cristo. Por ejemplo, en las apariciones marianas coptas nunca hay videntes, nunca hay una persona que da un mensaje o que se pone en contacto, jamás.
simplemente aparece una figura de luz. El caso es que lo que pasó en abril de 1968, que es que bueno, pues es un barrio muy humilde, el barrio de Zeitún es un barrio muy popular del Cairo, y en Egipto la miseria, cuando yo hablo de la palabra miseria, pobreza, en África es una dimensión más, ¿vale? Pues una tarde de aquel abril de 1968, un mecánico estaba arreglando, pues en un taller de autobuses, para ser exacto, estaba arreglando un autobús, ve lo que él entiende que es una señora que hay encima de la iglesia, sale gritando, sale el sacerdote, aquella mujer desaparece. Sucede a los pocos días el primer milagro, y es que a aquel mecánico le tenían que amputar un dedo por gangrena, no se lo amputaron, y lo que hizo tremendamente famoso a Santa María de Zeitún es que hay un fotógrafo que sí le da tiempo a una de las apariciones a sacar la cámara, poner el trípode, y de noche, que es muy difícil hacer una fotografía de noche, los que entendáis de fotografía lo sabréis, le dio tiempo a fotografiar aquella figura encima de las cúpulas de la catedral. Esa foto fue portada New York Times, una foto que siempre llevo en mi cartera, en el bolsillo, y desde mi punto de vista no hubo ningún mensaje. Nasser, que era en aquel tiempo el presidente del país, tremendamente comunista además, pues mandó cortar la luz del Cairo, de la ciudad entera, ¿vale? Porque estaban en un momento que estaban muy cerca de una guerra civil entre cristianos y musulmanes. A él esto le desborda porque van medios de comunicación de todo el mundo, se juntaban en la calle más de 100.000 personas, y un día, recordarme que haremos un programa con amigos míos que estuvieron allí cuando niños y que lo vieron, y más describían exactamente igual. Primero se veían como una especie de palomas de luz, luego había una especie de olor a incienso, y luego dicen que apareció una figura de luz de una señora que movía las manos, envuelta en una especie de paño sedoso blanco. Pues el fotógrafo que hizo esta fotografía, con todos los informes médicos encima de la mesa, que tenía muy reducida la movilidad del brazo izquierdo, recuperó la movilidad, hubo un montón de milagros. La Iglesia Católica también llegó a ir, nunca se demostró fraude alguno, y sin electricidad en todo el Cairo, aquello se volvió a aparecer. Estuvo haciéndolo durante 2 años, pero la fecha nunca se sabía, no es como en Fátima, que era todos los días 13 de cada mes. No, allí era de repente, pues cuando sucedía, ¿no? Y yo cuando hablo de esta historia digo que aquella mujer, aquello que apareció allí, evitó una guerra civil y que millones de personas fallecieran. Yo he llegado incluso a estar en el desierto de Wadi Natrum, al norte del país, donde estaba ya recluido el Papa copto, el Papa, y empezaron incluso a modo de insulto, ¿no?, a hacer un edificio enfrente, que se llegó a parar porque la guerra civil estaba ya al borde y los coptos estaban tremendamente arrinconados, y aquello hizo como que de repente fue un milagro que traspasó la frontera, hizo que Nasser dijera no se puede atosigar tanto al Papa, y pues aquello hizo que todo el mundo dijera, oye, estemos en paz. Pues no hubo vidente, ni nadie escribió mensajes, pero a menudo mensaje nos dejó, ¿no? O sea, qué maravilla. Juanje, y hay otras apariciones que son distintas, donde sí hay videntes, personas que son... Sí, en las católicas prácticamente en todas hay videntes. En las coptas, por ejemplo, en absolutamente ninguna. Nunca vas a ver un vidente, es muy ni nadie linda que dé mensaje. el contraste, ¿no? En el catolicismo, sí. La Virgen le habla a un vidente y el vidente pasa el mensaje, pero nadie la ve. Sí. En esta, ella no habla, pero todos la ven. Es más, la gente decía que todos tenían la sensación de que ella los estaba mirando a los ojos. Es una cosa ¿Cuál? muy... ¿En Fátima te refieres? En Zeitún. En Zeitún, sí. En Zeitún. Sí. Una cosa impresionante. Rodrigo, y usted conoce un vidente que se llama Pedro Regis de Brasil también. No lo tengo ubicado. Pues es un vidente bastante conocido, y sus mensajes que supuestamente le da la Virgen se traducen a todos los países, incluso a Japón, y escuche los mensajes que le da la Virgen a este vidente. En el año 2009 dijo lo siguiente: Dios permitirá y los hombres sabios anunciarán la llegada de aquel que será motivo de desesperación por muchos. En muchas regiones de la tierra el fuego se esparcirá por todas partes. Sufro por aquello que os espera. Eso le reveló a este vidente Pedro Regis, que
lo ha aceptado la Iglesia Católica, no abiertamente, pero sí está, si usted lo busca en internet, en páginas católicas, y lo acompañan sacerdotes en las fotografías. Uh-huh. No, vamos a ver, es un mundo tan tremendamente complejo el de las apariciones marianas, tan tremendamente fascinante, tan tremendamente ancestral y actual, ¿qué es eso? Es que lleva con nosotros miles y miles y miles de años, y a mí es lo que me fascina. El día de hoy en Medjugorje y aquí en Brasil se sigue apareciendo todos los meses, o sea, cada mes hay un video nuevo en YouTube sobre la vidente y la Virgen pasándole los mensajes, ¿no? Rodrigo, dentro de todas las historias que usted ha investigado y que plasma en su libro, ¿qué otra aparición para usted es realmente impactante? Bueno, a mí una que hay dos que me impactan mucho. Una por su actualidad, que ya lo hemos hablado, es la Virgen de Medjugorje, que se sigue apareciendo, que millones de personas han estado ahí, miles de conversiones. Y la otra es la Virgen de Guadalupe, que es claramente una demostración de que la Virgen no separa a los católicos del resto de las personas, sino que la Virgen es una Virgen indígena, es la misma diosa Tonantzin de los aztecas, ¿no? Y yo creo que ese también es un mensaje que se nos ha pasado un poquito por alto a nosotros, cultura católica, cultura cristiana, pero la Virgen no nos quiere separar, no es una cuestión de nosotros somos mejores o la religión católica tiene... No, todo lo contrario, ¿no? Estamos en una época en la que necesitamos encontrarnos de nuevo, ¿no? Dialogar, vernos en otro nivel, vernos como hermanos. Quizás ese es uno de los mensajes más profundos de la Virgen. Sí, la Virgen de Guadalupe, que digamos que su culto, su centro principal está en la Basílica de Guadalupe, que además llegan miles y miles de personas todo el tiempo a este lugar. Es que en Colombia tal vez usted, lunático, fue, o su mamá o su tía, porque en las iglesias colombianas todo el tiempo están haciendo generalmente excursiones a conocer Guadalupe, México. Pues en Bogotá tenemos una Virgen de Guadalupe, nosotros somos muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Somos súper devotos, y además de eso tenemos nuestras propias vírgenes, ¿no? Tenemos nuestras propias apariciones, como la Virgen de Chiquinquirá, una de las más importantes de toda la historia. Es más, la pintura de Chiquinquirá que se encontró pues allí en esta población de Boyacá, donde nos escuchan, lo que hicieron, allá también es una basílica, teóricamente para guardar esa pintura, que es milagrosa, que sana, que lo que muestra es esa parte de las vírgenes que es el milagro, la curación. Y entonces mucha gente viaja hasta allá para que le haga el favorcito, como decimos los colombianos, pedirle los favores a la Virgen de Guadalupe. Vea que eso no está tan lejos de todos nosotros, hoy, el día de la Asunción de la Virgen. Sí, efectivamente, y es que Colombia, obviamente, como el resto del mundo, es un lugar donde también se aparece la Virgen, y un fenómeno fascinante además que nos pone milagros como que muy palpables, en el sentido de cuando estabais hablando de las apariciones de Guadalupe, bueno, pues la tilma de Juan Diego es que todos los estudios dicen que eso tenía que estar completamente desintegrado. No debería de existir, pero el tipo de tejido por lo que se utilizó y la cantidad de siglos que tiene. Y eso sigue ahí, ¿no? Y sigue siendo además como el estandarte de fe de un pueblo, y en tanto y en cuanto es como algo imposible, que es completamente real, que está ahí, que se puede ver absolutamente todos los días. Entonces, y ahora sí me gustaría también abrir un poquito el debate, ¿no? O sea, esto se aparece, hoy además es un día para recordarlo, está con nosotros, pero siempre nos deja un mensaje de paz y un mensaje de oye, pues entre nosotros quizás deberíamos de abandonar un poco tantas guerras absurdas. Entonces, claro, si está con nosotros y nos da esos mensajes, o sea, ¿por qué? ¿Tiene alguna intención por encima de nosotros y nos está avisando de algo más? ¿O simplemente nos está diciendo, oye chicos, os he regalado la vida, os he regalado un mundo maravilloso, no tengáis guerras? ¿Qué opináis? Yo claramente creo en que hay algo más allá de nosotros, mucho más poderoso, que nos envía un mensaje para de cierta manera guiarnos, para de cierta manera para que nosotros podamos tratar de vivir mejor, de agradecer por lo que tenemos, de valorar lo que tenemos, pero sobre todo para convivir con el resto de las personas y con el resto del mundo. También creo en que son señales. Esteban Cruz. Mire, Juan Jesús, imagínese que
yo no soy creyente, pero cuando veo las apariciones de la Virgen María, siempre coinciden con periodos anteriores a cataclismos, a guerras, como la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y siempre están allí, o sea, siempre están antes de que venga el gran sismo. Y en Fátima además lo anunciaron. Sí, y yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas. A mí me parece misterioso y les quiero leer de la Virgen que se aparece en Medjugorje, en Rusia, el último mensaje, que es de hace menos de un mes. Y dice así: Cuéntanos. queridos hijos, los miro y los veo perdidos, y no tienen oración ni alegría en el corazón. Hijitos, regresen a la oración y pongan a Dios en primer lugar y nunca más al hombre. Le Wow. cuento una historia sobre la Virgen de Medjugorje. Una de las, cuando estaba empezando el fenómeno, ¿no? Y también estaban persiguiendo a los jóvenes videntes. Estos un poquito más grandes que los niños de las apariciones anteriores. Estos eran adolescentes. Bueno, los persiguieron tanto que ellos le tuvieron que pedir a la misma Virgen que si las apariciones no podían ser en la iglesia del pueblo, porque recordemos que Medjugorje en ese momento estaba hace parte de Bosnia, de la antigua Sí, Bosnia. rodeado de todo un mundo musulmán. Y de una guerra brutal. Bueno, sabemos también que Medjugorje, todos los pueblos alrededor de Medjugorje fueron las paredes baleadas, Triturados, las sí, correcto. bombardeadas. Medjugorje se mantuvo como si hubiera habido una campana, ¿no?, protectora sobre Medjugorje. Y la Virgen les dijo, ok, vamos a hacer las apariciones en la iglesia. Y en una de estas primeras apariciones en la iglesia, un gran obispo que iba del Vaticano a presenciar el fenómeno por sí mismo, mandó a preguntarles a los niños que cómo se hacía llamar la señora que se estaba apareciendo. Entonces todos le dijeron muy convencidos de que ella se presentaba a sí misma como la Reina de la Paz. Y en ese momento se cuenta... Reina de la Paz. La Reina de la Paz. Es que el mensaje es muy claro, ¿no? Digamos, no nos tenemos que comernos la cabeza con profecías y con simbolismos. Es muy simple, es paz. Pues en ese momento en el que los niños le estaban hablando de eso al obispo del Vaticano, apareció en el cielo escrito, como si hubieran escrito con nubes, la palabra paz. Y eso lo vieron miles y miles de personas. Es simple. Wow, que a lo mejor efectivamente, qué buena reflexión la que está haciendo Rodrigo Restrepo Ángel. O sea, estamos intentando analizar una serie de textos muy crípticos, porque muchas veces las visiones son crípticas, pero quizás el mensaje se puede resumir Muy claro. de una forma total y absolutamente clara. Bueno, yo quiero decir una cosa. Lo he dicho antes en el programa, yo he estado infinidad de veces en Santa María de Zeitún. No soy creyente. Y muchas de las veces que he ido al Cairo, que he ido con otras personas, pues yo voy y digo, el que quiera que venga, yo voy a ir, o sea, está claro. Y he ido con muchos amigos míos que tampoco son creyentes. Tenías que verlo salir del templo. No te lo vas a creer. O sea, salen igual, con una sensación de paz y dándole vueltas a la cabeza de qué sucede aquí y qué pasa aquí y qué sitio tan especial y madre mía lo que sentí. Gente cero creyente, pero cero. Pasa en Lourdes todavía, ¿no? Yo no he estado en Lourdes, pero conozco a varias personas que salen tocadas, profundamente Sí, tocadas. Sí. Hay otras manifestaciones que no son solamente cuando uno va y entra en un lugar donde estaba la Virgen o algo así, sino otras que son muy personales, ¿no? Hay una actriz colombiana que se llama Margalida Castro. Ella dice que ella no creía en nada y un día en la casa se acostó y empezó a caer escarcha en la habitación. Y esa entrevista está en todos los medios. Como los pétalos blancos. Sí, como pétalos blancos, pero como una especie de escarcha. Y ella no era una creyente. Y desde ese día ella dice que está tocada por la Virgen y ahora va La por el adora. mundo. La deberíamos entrevistar aquí un día porque va con un montón de personas que también dicen que vieron la Virgen en Colombia. Tiene un grupo de personas. Bueno, en Colombia hay muchas más apariciones de las que creemos. No están a la luz, ¿no? Hay grupos de videntes, hay mucha gente que está en contacto directo con la Virgen, o bueno, eso es lo que dicen. Pero sí, ciertamente ese fenómeno de las conversiones, bueno, por lo que yo sé, en Medjugorje es una cosa impresionante. Casi que el que llega y pisa Medjugorje se siente tocado y se siente... esa conversión no es convertir, que antes era y antes no era católico y ahora es católico, sino es como una revelación interna, ¿no? Como eso Algo de lo que más nos hablaba personal, Jesús, ¿no? sí, es una Pero cosa es íntima. Es curioso, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, ¿no? Pues tampoco debería ser una obsesión. ¿En qué sentido? Yo cuando estuve investigando Garabandal y estuve con todos los familiares de las videntes, ellas no conceden entrevista alguna. Es imposible entrevistarla desde hace muchos años por todas las polémicas que ha habido en torno a esta aparición. Y recuerdo que la tía de una de ellas me sacó el crucifijo famoso que llevaban las niñas en Garabandal y que salió en miles de medios de comunicación del mundo y que
provocó conversiones. Yo besé el crucifijo, he estado en Garabandal, he estado en 1000 sitios y no me he convertido. Y además lo digo, o sea, es que lo peor, yo voy a Medjugorje y se me aparece la Virgen y no me hago cristiano. O sea, diría, qué maravilla, qué bonito, qué precioso, o sea, has estado con nosotros miles de años, no sé exactamente qué eres y estoy maravillado, pero es que no, o sea, no en el sentido de que a mí el cristianismo me parece maravilloso y gracias al cristianismo pues tenemos la sociedad que tenemos en el mundo occidental, que yo creo que es la más adelantada de la Tierra, absolutamente el 100% de mi familia es católica, pero por ejemplo, pues no, o sea, es que me parece maravilloso el mensaje de Cristo y tal, pero no, es que no María Cristiano, o sea, sí, pero no, lo digo no así hace de falta, claro, no, seguro, además no hace falta, ¿no? No se trata de no se trata de eso, el mensaje es mucho más simple y mucho más profundo. Eso, ¿no? esa es la vaina, o sea, es que es como algo sobrenatural que para mí es total y absolutamente real, que nos dice un mensaje tan sencillo como, oye, no os olvidéis de, chicos, paz, hagáis lo que hagáis en el mundo y en la vida, nos van a suceder tragedias, pero por mucha oscuridad que haya, siempre hay una luz. Y eso me parece un mensaje tan fascinantemente precioso. Sí, en Centroamérica, eso me hace acordar una aparición en Centroamérica en estas guerras crueles que hubo en los años 80 y 90, una aparición, le dijo un sacerdote, haga la paz. Si no haces la paz tú, nadie la va a hacer por ti. Es así, no es más ni es menos, ¿no? Sí, es como mucho más simple y mucho más sencillo, y además es algo que es tan tremendamente universal. Cuando comentabas además, por ejemplo, antes, Rodrigo, el caso del Tíbet, yo no lo conocía, la verdad que me ha sorprendido muchísimo, y es África, es América, es Asia, es Europa, es absolutamente todo el globo terráqueo. Entonces, chicos, si nos lo recuerdan todos los días, por algo será, ¿no? Y además este país que está en un momento ahora donde le estamos abriendo la puerta a la paz después de tantos años de guerra, pues ojalá sea verdad, ¿no? Y un día como hoy, como el día de la Asunción de la Virgen, pues todos los implicados ponga cada uno un granito de arena en construir realmente una paz más que duradera, si Dios quiere que sea eterna. Eso es lo que opino yo, y pienso que días como este nos sirven para ese tipo de reflexiones, ¿no? Que son fundamentales en la vida de un país y en la vida de cada ser humano. Sí, Juan Jesús, es verdad lo que usted dice, estamos atravesando por un momento histórico, y qué mejor que el día de hoy para recordarlo, pero también para los que somos católicos, para los que creemos en la Virgen, también para solicitar, para pedir por esa paz que después de tantos años se ve cerca, que hay que esperar a ver qué sucede, pero recuerden que la paz no solo llega con el desarme de las FARC ni de los grupos alzados en armas. Cada uno tenemos que poner eso. Exactamente, y eso es fundamental, Es frase de cajón, sí, pero la paz empieza por cada uno de nosotros, la paz empieza en nuestros corazones. Y si nosotros no empezamos a cambiar, a tener más paciencia con el vecino, a mejorar de pronto uno que otro detalle con nuestros compañeros de trabajo, y si no empezamos a edificar la paz interior, pues es muy complicado lograr una paz a nivel nacional. Y además, como pasa en los grandes conflictos, si no puedes perdonar, por lo menos olvidar. Sí. Por lo menos olvidar. Porque no hay otra manera. Bueno, chicos, pues hagamos una reflexión final sobre este fenómeno cada uno de nosotros, que a mí me parece fascinante. Esteban Cruz. Pues como estaba diciendo Joana, es importante para las creencias de las personas, y si usted cree, realmente es increíble este tipo de manifestaciones. La religión siempre mezcla la magia, y no la magia en el sentido oscuro, sino de que es algo que rompe la realidad. Y estos son las apariciones de la Virgen. Son manifestaciones que son sobrenaturales, que rompen las leyes de la naturaleza y que están registradas y algunas analizadas, y que nos deja con inquietudes. Jonanas. Sí, estoy de acuerdo con Esteban en algunas cosas. Nos dejan inquietudes, pero sobre todo deja un halo de misterio. ¿Qué es lo que realmente nos ofrecen o nos quieren decir esas apariciones? Y hay que observar más, estar más atentos, porque en cualquier lugar, en cualquier momento, puede suceder algo tan maravilloso como una aparición mariana. Rodrigo Restrepo, que hiciste este maravilloso libro, que lo repito otra vez, El retorno de la diosa, de Ediciones Intermedio. Yo diría, digamos que repetiría que
quizá más que el fenómeno externo, el fenómeno sobrenatural, que es muy interesante, que es fascinante, el mensaje es bien interno, ¿no? Y es una inquietud, ¿no? Para recoger lo que se ha dicho aquí, es una inquietud interna, ¿no? ¿Dónde está la paz? Esa sería mi pregunta, ¿dónde está la paz? Sí, buscarla cada uno de nosotros. Yo lo que quiero decir es eso, ¿no? Y coincido mucho con Joan Arenas, porque he recorrido varios de estos lugares. Lo que más me fascina, porque todo el mundo sabe a qué me dedico, cuál es mi profesión y mi vida, es el misterio. Es el misterio que deja, porque yo no lo puedo explicar. Es ya no solamente tremendamente sobrenatural, sino que es un fenómeno sobrenatural que no se le presenta a uno y a dos y a tres. Son miles y miles de testigos. Santa María de Zeitún, más de 100.000 personas. En Medjugorje se contaban el año antepasado 30 millones. Que habían ido allí, sí, efectivamente. En Fátima, 70.000, aquella noche del 13 de octubre del año 1917. O sea, que no estamos hablando de una cosa subjetiva de un señor que dice, mira, que vi, que pasó. No. Miles de personas, o 30 millones, como está diciendo Rodrigo Restrepo Ángel, ir hasta Medjugorje. Entonces, me fascina, no sé si voy a decir una palabra no es adecuada, me inquieta, no, me atrae, puedo decir. Me atrae cuando voy a esos lugares, y yo, que soy el tipo menos sensitivo de la humanidad, pues creo percibir cosas que no entiendo, como es ese profundo sentimiento de paz, no siendo yo cristiano. Entonces me fascina tremendamente, me atrae. No he recorrido los lugares de apariciones marianas en Colombia, algún día me gustaría hacerlo, y estoy convencido, fijaros, que sin haber pisado esos lugares voy a tener la misma sensación de paz que tuve en el Muro o que tuve en Santa María de Zeitún, en el Cairo, Egipto. Así que, por encima de cualquier cosa relacionada con el misterio, hoy es un día para reflexionar, para que pensemos en ese mensaje tan tremendamente sencillo que nos decía antes Rodrigo Restrepo: paz, porque si todos estamos en paz seremos capaces de construir un mundo mejor, y todo depende de cada uno de nosotros, en los gestos que tenemos cada día con el vecino con el que nos cruzamos por la calle y con la gente con la que trabajamos. Así que un programa fascinante, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, y ya venimos